Qué bendición estar compartiendo la palabra y empecé a meditar acerca de los milagros que Jesús hizo en el tiempo en que Él estaba con los discípulos. Y los milagros que Jesús llegó a hacer fueron señales que cumplieron un propósito. Siempre Jesús hacía un milagro con un propósito, nunca hacía un milagro por hacerlo. Y esto me mostró que cada uno de nosotros somos importantes para Dios. Que usted necesita creer que Dios va a hacer en medio de su vida y en medio de su familia algo maravilloso, algo grande, algo que usted ni se lo espera. Grandes cosas Dios va a hacer con usted, porque usted es una persona escogida por Dios. Usted es importante para Dios y usted está dentro de los planes que Dios tiene para este tiempo. Si usted es capaz de creer, Dios te va a llevar a cosas grandes, cosas que ni te has imaginado. Solo tenemos que disponernos y dejar que Dios se mueva en medio de nosotros. El Evangelio de Juan, donde vamos a leer, habla acerca de que Jesús alimenta a 5,000 personas. Y este es el único milagro de Jesús que todos los 4 evangelios lo narran. De pronto hay otros donde otros milagros que vamos a encontrar solamente en el Evangelio de Mateo y de Marcos, o de Mateo y de Lucas, o de Marcos y de Lucas y Juan. Pero este preciso milagro lo podemos encontrar en los 4 evangelios. Y me gusta el Evangelio de Juan, cómo lo narra, porque es detallista cuando muestra lo que trae el muchacho y lo pone en las manos de Jesús. Pero vamos a leer capítulo 6, los primeros versículos del capítulo 6. Y dice la palabra que después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacían en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más qué es esto para tantos? Entonces Jesús le dijo: hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, de que los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo las señales que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Tremendo, tremendo lo que el Señor me empezó a mostrar en esta enseñanza, en este pasaje.
Y dice en el versículo 2 que a Jesús le seguía una gran multitud. Esta gran multitud de personas que seguían a Jesús le llegó a generar momentos después una gran multitud de problemas. Hay momentos en que nos encontramos con problemas, problemas que aparecen a veces de la nada, problemas que nos siguen. Y para algunos estos se convierten en grandes problemas, en multitudes de problemas. A Jesús empezaron a seguirle porque les gustaba como Jesús predicaba, pero también porque les gustaba los milagros que Jesús hacía. Y muchos salían a buscar y Jesús se apartaba lejos y allá llegaban todos ellos. Y empecé a preguntarme, o el Espíritu Santo más bien me preguntó, ¿qué haces cuando te enfrentas a un problema? ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos que enfrentarnos a los problemas? Y ahí fue cuando el Espíritu empieza a darme este mensaje que ha sido de gran bendición para mí. Lo primero que vemos, ¿qué hizo Jesús cuando ve que esa gran multitud de personas estaban ahí y que estaba generándose también una gran multitud de problemas? Lo primero que Jesús hizo fue que Él subió al monte. El versículo 3 dice, entonces subió Jesús a un monte. Jesús siempre se remontaba a los lugares altos. Aún termina este pasaje diciendo lo mismo. Cuando trataron de tomar a Jesús y hacerlo rey, dice que Jesús se escapó y se fue solo al monte a orar. Un monte, sabemos que es un lugar elevado. Es un lugar donde cuesta llegar, que se requiere esfuerzo. Dice la palabra en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Cuando usted es capaz, en medio de los problemas, en medio de la situación difícil que se presenta, cuando usted es capaz de irse a solas con Dios, a ese lugar donde solo vas a estar con el Señor, créame, la gloria de Dios va a venir en medio de usted. Y usted va a ver cómo el Señor va a empezar a darle la estrategia, a darle la respuesta, a quitar esa nube negra que se había posado sobre usted, sobre su familia. No podemos quedarnos donde estamos siempre. Usted no se puede quedar ahí en ese mismo nivel. Usted no se puede quedar estancado cuando se enfrente a un problema. Las águilas, cuando están volando bien alto y ven que al frente de ellas se avecina una tormenta, donde hay rayos, donde las nubes son oscuras, ellas no se van hacia la tormenta, ellas se elevan aún mucho más y van por encima de las tormentas. Recuerde que el Señor nos ve como águilas. Y cuando usted enfrente un problema, no se quede en ese nivel, pase por encima. Y usted me dirá, pero ¿cómo hago? Cuando aparezcan los problemas, váyase al lugar secreto donde estará usted solito con Dios o solita con Dios. Vaya a ese lugar íntimo donde usted encontrará al Señor y donde el Señor te estará esperando. Un monte es lo que necesitamos siempre cuando vamos a enfrentar un problema. Necesitamos ir donde muy pocos van. Hay personas que cuando aparecen los problemas, lo primero que hacen es salir corriendo, es huir a los problemas. Pero lo que necesitamos
en ese momento es reforzar nuestra intimidad con Dios. Dice la palabra que el reino de los cielos se hace fuerte, se hace violento, y solo los valientes y solo los esforzados lo arrebatan. Entonces, cuando enfrentamos un problema, lo primero que necesitamos hacer es ir a la presencia del Señor, ir al monte. Jesús se iba al monte a orar. Tenía un hábito de oración. Sacaba su tiempo para estar con el Señor. Y lo segundo que podemos ver en ese mismo versículo es que Jesús se sentó. Dice que fue al monte y luego se sentó. Jesús sabía qué era lo que tenía que enfrentar. Jesús sabía que estaba frente a un gran problema, una situación difícil. Pero Jesús también sabía quién era Él, qué posición tenía en Dios. Por eso, cuando Jesús se encuentra con Juan el Bautista, dice que los cielos se abrieron y una voz del cielo salió y dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando Jesús estuvo en el templo y abrió el libro de Isaías, Él lo dijo públicamente. Dice: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para sanar a los enfermos y dar libertad a los cautivos. Jesús sabía en qué posición estaba, en qué autoridad Dios le había dado. ¿Qué necesitamos cuando estamos frente a una situación que aparentemente se nos sale de las manos? Es descansar en Dios. Jesús se sentó. Él no se cargó por el problema. Él descansó en lo que el Padre le había dicho, en la autoridad que tenía de Dios. Aprende a descansar en el Señor. Dice la palabra que con Cristo somos más que vencedores. Y el Señor nos ha sentado en lugares celestiales, dice la palabra. Cuando estemos frente a los problemas, acuérdese que usted es un hijo de Dios, que usted es una hija de Dios, que usted es un heredero del reino, que usted es un príncipe, una princesa de Dios. No acepte las mentiras de Satanás. Porque Satanás inmediatamente, cuando viene un problema, lo primero que va a decir: de esta no vas a salir bien. Esa enfermedad te va a llevar a la muerte, porque muchos murieron por eso. No vas a poder conseguir el dinero para pagar. Satanás siempre va a venir con palabras de derrota para que usted la crea y nunca se levante. Jesús se sentó mostrando que Él descansaba en las promesas que el Padre le había dado. Cuando Jesús vio el problema, descansó. Porque Él sabía cómo terminaría todo. Por eso Jesús llama a Felipe y lo prueba. Y le dice a Felipe: Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? Los hombres que estaban al lado de Jesús, créame, debió ser una experiencia tremenda para ellos caminar con el que hizo el cosmos, con el que hizo todo, el Dios de los cielos. Pero Jesús tomó a esos hombres y empezó a transformarlos, empezó a cambiar su mentalidad, a posicionarlos en la autoridad de Él. Pero en este pasaje vemos en escena dos hombres. Uno es Felipe, el otro es Andrés. Felipe y Andrés eran muy activos en el ministerio, mantenían haciendo muchas cosas, ocupados en muchas cosas.
Felipe y Andrés eran piezas claves para llegar a Jesús. Ellos no eran de mucho hablar, pero ellos eran la puerta para que pudiesen llegar a Jesús. ¿Cuántas veces nos sentimos también nosotros como insignificantes? Como que lo que yo estoy haciendo no tiene valor, no es tan importante para Dios. A veces en la iglesia a mí me toca solamente eh, estar en la puerta a recibir las personas. Pero yo quiero decirle que en la obra del Señor, todo lo que llegamos a hacer es importante para el Señor. Cuando yo comencé a servirle al Señor, a mí me tocó barrer la iglesia, me tocó eh, atender a las personas que llegaban con un problema. Me tocaba hacer mandados dentro de la iglesia. Yo era un obrero de la iglesia y hacía muchas cosas que aparentemente eran insignificantes. Pero esas cosas insignificantes eran importantes para Dios. Y una me llevaba a la otra y a la otra y a la otra. Y Dios me fue llevando a cosas que hoy, de verdad, le doy muchas gracias al Señor. Porque Dios me ha bendecido y entendí que para Dios todo lo que hacemos es importante. Si usted lee el Evangelio, se va a dar cuenta que Jesús hacía milagros y no los consultaba con nadie. Pero en este pasaje, Jesús le consulta a Felipe y le pregunta qué era lo que tenían que hacer para resolver ese problema. Y eso a mí me llenó de mucha intriga, saber que Jesús, pudiendo hacer las cosas sin consultarle a nadie, le pregunta a Felipe, ¿qué tenemos que hacer? Yo creo que el Señor hoy te está diciendo, en medio del problema en que usted está enfrentándose, y está diciendo, oye, Ricardo, Carlos, Felipe, María, Roselia, Margarita, ¿cómo podemos solucionar esto? El Señor Jesús estaba haciendo que Felipe empezara a aumentar su fe. Por eso Jesús probó que a Felipe en qué era lo que él estaba pensando. Jesús quería probar a Felipe. Cuando de la nada vienen los problemas a usted, sepa que puede ser que el Señor te está probando. Porque el Señor quiere saber qué es lo que está en tu corazón. El Señor quería saber qué era lo que estaba en el corazón de Felipe. No porque el Señor no supiera, sino es porque Él quería que Felipe se convenciera que necesitaba aumentar su fe. Jesús estaba probando a Felipe para saber qué era lo que pensaba en ese momento. Recuerde que de toda palabra que salga de usted, de toda palabra que salga de su boca, esa palabra podrá abrir puertas o podrá cerrar puertas. Por eso tenga cuidado con lo que usted dice en los momentos de crisis, en los momentos donde se siente presionado. Tenga cuidado cuando esté enfrentando los problemas para que no diga cosas que Satanás pueda utilizar en tu contra. Descanse en Dios y disfrute el milagro que Dios está haciendo a tu favor. Descanse en el Señor. No se angustie. Deje que Dios actúe. Jesús sabía lo que tenía que hacer. Dice que le preguntó a Felipe cómo lo iban a hacer.
pero se lo preguntó para probarlo, porque Jesús sabía cómo terminaría todo. Recuerde, Jesús sabe cómo terminará tu historia, y tu historia va a terminar en victoria. Aleluya. Tu, tu historia terminará en victoria. Aleluya. Yo lo creo. Dígaselo a la persona que está a su lado. Tu historia va a terminar en una gran victoria. La respuesta de Felipe fue: lo que tenemos no alcanza. No hay dinero para tanta gente. Felipe le decía: aún 200 denarios de pan no van a alcanzar para que cada uno, aunque sea, coja un pedazo de pan, un trozo de pan. De tu boca dependerá el milagro. De tu boca. Yo profetizo esta palabra. Si hoy tu fe te alcanza a ver lo que Dios está haciendo, tu boca declarará un milagro, y ese milagro se realizará en medio de tu casa. Felipe decía: ya no hay nada que hacer, porque ni 200 denarios alcanzarán. Un denario equivalía o equivale a un día de trabajo, a un día de salario. 200 denarios tenían un valor aproximado entre 1.700.000 y 2 millones de pesos, redondeando. Al parecer 200 denarios, al parecer 2 millones de pesos o 1.700.000 no iban a alcanzar para alimentar a toda una gran multitud. Recordemos que en ese lugar habían 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. En los otros evangelios explica de que habían mujeres y niños. Y entendiendo que en ese tiempo la cultura era de que las familias eran numerosas, de 3, 4, 5 hijos. Por eso se presume que había alrededor de unas 15.000 personas en ese lugar. Tremendo problema que tenía Jesús. ¿Cómo vamos a alimentar? ¿Cómo vamos a alimentar 15.000 personas con 1.700.000, con 2 millones de pesos? No alcanza ni para un pedazo de pan, mucho menos para un chocolate o con un pedacito de queso. No alcanza. Los discípulos pensaban despedir a la multitud. Jesús pensaba que esa era la oportunidad de un milagro. Los discípulos estaban preocupados. Jesús estaba descansando. Los discípulos analizaban el problema. Jesús solo daba gracias por lo que iba a pasar. ¿Cómo es tu pensamiento? ¿Como la multitud, como los demás, o como Jesús? Cuando viene un problema, ¿cómo piensas? ¿Como el mundo piensa? ¿O como está pensando Dios? El Señor le dijo a Josué: no te dejaré ni te desampararé. Todos los días de tu vida estaré contigo. Y Jesús lo declaró antes de irse: nunca los dejaré, todos los días estaré con ustedes. ¿Por qué tenemos que afanarnos? ¿Por qué tenemos que llenarnos de temor? Filipenses dice que no debemos afanarnos ni atemorizarnos, porque Dios va a suplir todo lo que usted y yo necesitaremos. Amén. Cuando Dios, escuche esto, cuando Dios decide actuar, siempre lo va a hacer en grande. Cuando Dios decide hacer un milagro en medio de ti, en medio de tu casa, Dios lo va a hacer de una manera sorprendente. Prepárese, porque Dios va a hacer un milagro sorprendente en medio de tu casa.
Aleluya. Yo no sé usted, pero yo estaría dando brincos de victoria, diciendo gloria a Dios. Señor, lo tomo para mí. Dios va a hacer algo tan grande que muchos se van a dar cuenta que Dios está con usted. En medio de toda esta situación aparece otro discípulo llamado Andrés. Y Andrés dice en el versículo 8 que era hermano de Pedro. Y dice que venía con un muchacho que tenía 5 panes y 2 pececillos. Imagínense un joven, un niño con su lonchera. Tenía 5 panes de cebada. Imagino que los panes de cebada no eran muy grandes, eran pequeños como para el niño. Y Juan, por eso me gusta Juan, porque Juan explica que no eran 2 peces, no eran 2, como dicen por acá, 2 pescados, eran 2 pececillos. Y cuando me hablan de pececillos, me hablan de algo pequeño. Por eso Andrés llega con duda, con temor, y le dice, ¿qué es esto tan poquito para tanta gente? Pero entienda algo, lo poco que tú tienes en las manos del Señor se convierte en abundancia para ti. Cuando de lo poco que tú tienes lo pones en las manos de Jesús, Jesús traerá una multiplicación para tu casa. Lo pequeño, insignificante en tus manos, si lo colocas en las manos de Jesús, se convertirá en algo sobreabundante. A veces no hay nada en nuestra casa. A veces no hay nada en nuestras manos. Solo 5 panecitos y 2 pececillos. Y yo le quiero decir, si esos 5 panes y 2 peces que tienes, lo pones en las manos del Señor, prepárese para un milagro. Hace alrededor de unos, no sé, 15 años, se me acercó una mujer y me dijo, varón, pastor, quiero contarle algo que Dios hizo. Era el viernes, en las horas de la tarde, y me notificaron que para el lunes tenía que pagar 12 millones o 13 millones de pesos. Porque si no lo pagaban, eso me iba a generar un cobro jurídico y se me iba a complicar más el problema. Porque me iban a embargar. Me decía y no sabía qué hacer. El sábado con mi esposo decidimos salir a buscar a los amigos quién nos podía facilitar este dinero. Y en todo el sábado no conseguimos a nadie que me lo prestara. El domingo una amiga me dijo, lo único que tengo es 300,000 pesos. Y con mucho gusto te los presto. Dice que ella salió y llegó a la iglesia en el servicio de la tarde. Y escuchó el mensaje del Señor. Y cuando estaba en la iglesia dice que una voz empezó a hablarle. Y le dijo, quiero que lo que tienes lo pongas en mis manos. Y esta mujer empezó prácticamente a reprender al diablo. Dijo, Satanás, te reprendo. Porque pensó que era el diablo que le estaba hablando. Y el Señor le volvió a decir, ¿quieres un milagro? Eso poco, ponlo en mi mano. Y dice ella que eso fue una lucha para poderlo colocar en las manos del Señor, para llevarlo en las manos del sacerdote, del hombre de Dios. Dice, y la palabra estaba haciéndose real cada vez más fuerte y más fuerte.
Y yo luchando hasta que me convencí de hacerlo. Y con lágrimas yo le dije, Señor, de todos modos estos 300 no me alcanzan para lo que necesito pagar. Dice, y lo puse en el altar. Y me fui para la casa. Y cuando llegué, mi esposo me preguntó que si yo había conseguido el dinero. Le dije que no. Y le conté lo que el Señor me había dicho. Y dice, mi amor, si estábamos necesitando, y tras de eso usted dio lo poquito que teníamos. Y dice que se tomaron de la mano, empezaron a llorar y empezaron a decirle, Señor, ayúdanos. Solo tú eres la respuesta para nosotros. Llegó el lunes en la mañana y siendo casi las 12 del mediodía, le llamaron y le dijeron, yo necesito que vengas porque queremos que sea usted la que se encargue de colocar todos los gabinetes en la cocina y los clósetes de un nuevo edificio que estamos haciendo. Ellos tenían una empresa y dice que le dieron un adelanto y con el cual pudieron pagar esos 13 millones que tenían que pagar y les quedó para comprar el material y trabajar y cumplir con toda la obligación de amoblar ese edificio nuevo que estaban construyendo. Y dice que los cielos se abrieron y sus finanzas empezaron a ser bendecidas, a multiplicarse. Cuando usted aprende a creerle a Dios y a confiar en el Señor, no dudando como dice la palabra, sino creyendo, usted va a ver cómo Dios se va a mover de una manera sobrenatural. El profeta Elías le dijo a la viuda, quiero que me des un vaso de agua. Y esta mujer le dijo, por supuesto, ya voy a buscarla. Pero antes, quiero que me des de comer. Y dijo ella, pero es que no tengo, lo que tengo es muy poquito y solo alcanza para mi hijo y para mí. Y después nos moriremos de hambre. Y este hombre de Dios le dijo, hazme primero una torta para mí. Esta mujer entendió que de todos modos iban a morir. Sea hoy o sea mañana morirían. Pero entendió que cuando lo poco lo pongo en las manos de Dios, algo maravilloso va a ocurrir. Mire, Dios no te va a dejar hundir. Podrán venir las tormentas, pero Dios tiene tu mano y te tiene de la mano bien fuerte y Dios te va a levantar. Cuando creemos, como esta mujer que confió y trajo primero lo que el profeta le había dicho, experimentó que nunca faltó alimento en su casa. Lo mismo pasó con Eliseo y la viuda. Sus hijos iban a ser esclavos, vendidos. Y el profeta Eliseo le dijo, ¿qué tiene? Y dijo, lo que tengo es nada, es un poquito de aceite. Ella menospreció el poquito de aceite, pero ese poquito de aceite en las manos correctas se convirtieron en una abundancia de aceite que llenaron todas las vasijas y pudieron salir de la necesidad en que se encontraban. Lo pequeño y lo insignificante en las manos de Jesús se convertirán en algo sobreabundante para ti. No menosprecies lo que Dios puede hacer con lo poco tuyo. Démonos cuenta que el propósito de Jesús era aumentar la fe de los discípulos y mostrar el reino de Dios, el reino de los cielos en medio de esa multitud. En el versículo 10, Jesús empieza a, a enseñarles a ellos a hacer lo que Jesús hizo. El versículo 10 dice de la siguiente manera, entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente. Lo primero que Jesús mandó fue
a que se recostaran. Lo primero que Jesús hoy nos está diciendo es: aprenda a descansar en Dios en tiempos de crisis. La palabra del Señor dice: venid a mí todos los que están cargados, atribulados, angustiados. Y dice: y yo os haré descansar. Oh, qué gran Dios que usted y yo tenemos. Aprenda a descansar en el Señor. Entréguele su carga. Entréguele lo poco que tienes. Aprenda a confiar en el Señor. Y luego le dice: y tomó Jesús los panes. Lo primero que hizo: recuéstese, descansen. Y lo segundo es: dame los panes. Jesús tomó los panes. Cuando lo que tienes llega a las manos de Jesús, yo te aseguro algo: ya el milagro estará hecho. Solo es cuestión de tiempo. Diga, solo es cuestión de tiempo. Asegúrese que lo poco que usted tiene esté en las manos correctas. A veces no lo colocamos en las manos del Señor. A veces preferimos colocarlo en las manos equivocadas. Y nos endeudamos y firmamos letras y hacemos cantidad de cosas que terminamos en la calle, que terminamos mal al final. Lo primero que Jesús hizo fue mandar a descansar a todos. Y lo segundo fue que tomó los panes. Pero luego dice que tomando los panes dio gracias. Cuando usted entiende que el dar gracias al Señor por el milagro que viene, usted lo que se está haciendo es adelantándose al milagro. Aunque usted no vea nada, dele gracias a Dios. No murmure, no se queje: Señor, pero es que yo sí voy a la iglesia. Pero Señor, yo que diezmo, yo que ofrendo, yo que sembré, yo que di mis votos. Y mire cómo está. No, no haga eso, porque está matando la semilla. Más bien, si usted lo que tenía lo puso en las manos de Dios, dele gracias al Señor. Adelántese al milagro. Diga: gracias, Señor, porque sé, oh Dios, que viene una lluvia grande. Sé, oh Dios, que los cielos se han abierto para mí y que la respuesta en cualquier momento se va a materializar. Hebreos capítulo 11, el versículo que todos conocemos, pero que a veces no lo entendemos completamente. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Veámoslo de esta manera: es pues la fe, la seguridad que lo que yo estoy esperando va a venir, que aunque no lo veo, ya está hecho. Eso es Hebreos 11:1. Tenga la confianza de que Jesús se ha adelantado en el futuro, y ese futuro se lo está trayendo ahora en victoria. Descanse en el Señor y dele gracias. Adelántese al milagro. Luego Jesús dice que después de haber dado gracias, dice que lo repartió el pan a los discípulos y los discípulos a la multitud. Cuando yo veía esto, el Señor me hablaba y me decía: cuando el pan fue partido y dado a los discípulos y luego a la multitud, el Señor, dice, Jesús estaba extendiendo el milagro a otros. Cuando dejamos que Jesús nos use como instrumentos en sus manos, el milagro será aún más grande. Cuando usted deja que Jesús te use, cuando usted deja que el milagro venga a usted por la fe que usted tiene,
el milagro se va a multiplicar. Porque Dios te va a usar como instrumento para bendecir a otros. Creo que es el tiempo que Dios va a hacer milagros en medio de tu familia por tu causa. Por ti Dios va a bendecir a otros. Por ti las puertas se van a abrir para muchas personas. Yo no sé si Dios le está hablando hoy, pero creo que Dios hoy está dispuesto a hacer un milagro con aquel que cree y se levanta y toma esta palabra. Cuando dejamos que Dios nos use, Dios extenderá el milagro para otros. El versículo 12 y 13 termina este pasaje diciendo, cuando, cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y recogieron pues y llenaron 12 canastas de pedazos que de los 5 panes de cebadas sobraron a los que habían comido. Y dice el Señor que sobraron 12 canastas. Y me imagino a quién se la dieron. Lo que sobraron no fueron pedazos pequeños. Yo me imagino que comieron y saciaron. Y todavía había panes enteros. Todavía habían peces completos. No es que sobraron como nosotros entendemos como sobras, sino que hubo tanto que panes enteros quedaron sin haberse tomado, sin haberse cogido, sin haberse comido aún. Se saciaron todos y sobraron 12 canastas. Yo creo que esos panes se lo dieron al muchacho que trajo a Andrés, a ese joven que trajo a Andrés, porque fue el único que creyó, porque fue el único que se dispuso a dar lo poco que tenía para que Jesús hiciera un milagro. Fue el único que tomó de lo poco que tenía y lo puso en las manos del maestro para que el maestro hiciera la multiplicación para que todos comieran. Y cuando empecé a mirar, ¿por qué 12 canastas? Porque a veces creemos que no, bueno, sobraron 12 canastas y bueno, uno para cada discípulo y cada uno se echó su canasta en el hombro y vámonos para la siguiente ciudad porque viene otra campaña, viene otra actividad evangelística y necesitamos con esto alimentar a los que vienen. No, 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 así no fue. Creo que las 12 canastas simbolizaban un acto profético para la casa del muchacho y para todo aquel que hoy cree. 12 canastas para 12 meses. Porque el milagro que Dios hizo, lo hizo completo. El milagro que Jesús hizo en ese momento, lo hizo completo para el muchacho. El Señor no alimentó para un día, lo alimentó para todo un año. 12 canastas, 12 meses. Si usted cree que el Señor está hablándote, usted va a experimentar 12 meses de bendición, donde los cielos se abrirán para ti y Dios va a fluir en milagros tremendos en medio de tu casa. 12 meses donde vas a ver la mano de Dios obrar a tu favor. 12 meses donde las compuertas de los cielos se van a abrir de par en par y vas a necesitar, como cuando tiraron las redes y los peces eran tan abundantes que la barca se hundía. Usted va a necesitar gente que te va a ayudar, porque 12 meses vendrán. Si usted cree que el Señor te está hablando y lo tuyo lo pones en las manos de Dios, 12 meses. 12 meses donde verás a Dios fluir en forma de milagros sorprendentes. Aleluya. 12 canastas, 12 meses vienen. Provisión para ti, provisión para tu casa, provisión para todo un año, provisión. Provisión es lo que escucho de Dios en este momento. Es un momento profético donde el Señor está haciendo un milagro para ti y donde tú vas a ser de bendición para otros. En el nombre de Jesús, se termina el tiempo de la escasez, se termina el tiempo de la necesidad, se termina el tiempo de los problemas. Se termina el tiempo de las lágrimas de angustia,
porque Dios abrirá los cielos. Dios está llamando a personas que le crean. Dios está buscando a hombres que rompan con el viejo molde, que rompan con los viejos hábitos. El Señor no necesita nada de ti. Nosotros necesitamos todo de Dios. Lo poco tuyo en la mano de Dios se convierte en una abundancia sobrenatural. No tienes porque no quieres. Dice el Señor, han pedido pero mal. Estamos tocando en la puerta equivocada. Estamos dando a lo que no le tenemos que dar. ¿Dónde, dónde estás colocando los 5 panes y 2 pececillos? Es el tiempo de creerle al Señor. Es el tiempo de que te levantes por tu casa, de que te levantes por ti. Un día Jacob le dijo a su tío Labán, es el tiempo de que yo piense por mi casa. Y en ese momento fue cuando Jacob empezó a prosperar de una manera sobrenatural. Este es el tiempo de que tú pienses para tu casa. No dudes, confía en Dios, levántate en el Señor. Dios es bueno en todo tiempo. Dios no te dejará ni te desamparará. Dios conoce tus necesidades, pero Dios te está retando en la fe. Dios está rompiendo los límites para que tú te extiendas, para que puedas crecer, para que puedas llegar más lejos. De pronto has llegado hoy con solo 5 panes y 2 pececillos, pero te digo algo, te vas a regresar con 12 cestas que no vas a poder llevarla solo, vas a necesitar a alguien que te ayude. Tu comienzo puede ser pequeño, pero tu final en las manos del Señor va a ser grande. Hoy se podrán reír de ti, hoy podrán dudar de ti, hoy podrán señalarte y no creer en ti. Pero si confías en el Señor, confías que hoy Dios te está hablando, te aseguro que los que hoy se ríen, mañana te van a buscar porque van a necesitar de ti. Van a pedirte que les ayude, que le muestre la fórmula. Y tú le vas a decir, porque le creí al Señor. Y lo poco mío lo puse en las manos del Señor y Dios me lo multiplicó. Yo quiero que levantes tus manos en el lugar donde estés. No me importa por dónde estás pasando. No me interesa saber cuál es tu problema. Lo que me importa es que tú creas que el Dios, el que está hoy delante de ti, es grande y poderoso. Lo que me importa es que creas que en las manos del Señor está tu milagro. Empiece a decirle al Señor, Dios, aquí estoy. Aquí estoy. Hoy me levanto y pongo en tus manos los 5 pequeños panes y los 2 pececillos. Lo insignificante, no tengo más. Señor, lo pongo en tus manos. Señor, y creo que algo grande tú vas a hacer conmigo. Es el tiempo de que empieces a pensar para tu familia, a pensar para ti. Oh, Saterre Macaya la basanda. Oh, Rebecaya, el Señor hoy te está señalando. El Señor me dice, hoy te señalo, porque a ti te estoy diciendo este mensaje. Levántate, levántate, descansa, da gracias, porque estoy preparando una gran lluvia para ti. Satanás, dice el Señor, ha querido zarandearte, ha querido desestabilizarte y ha querido traer sobre ti duda, porque él sabe que si te levantas vas a ver mi gloria descender sobre tu casa. Dice el Señor, no escuches las voces externas, deja que mi mano te lleve, dice el Señor, deja que mi mano te guíe, porque este es el año, este es el tiempo donde vas a ver cómo se multiplicarán tus panes y tus peces. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Señor, gracias. Gracias te doy. Oh, bendito Señor.
Mi alma te alaba, Señor. Gracias te doy. Si estás ahí en tu casa y de pronto sabes que mañana tienes que enfrentar una situación tremenda, difícil, yo quiero decirle algo. El Señor dice, descansa, tranquilo, ya yo conozco tu final. Y tu final es bueno. El Señor me dice, tu final es bueno. Esa es la palabra que escucho de Dios hoy decir para ti, querido amigo, querida amiga. Oh hermano en Cristo, hermana, mañana verás la gloria de Dios. Mañana recibirás la petición que hoy le has hecho al Señor. Oh, gracias, Señor. Mi alma te alaba, Padre. Recibe toda la gloria y toda la honra. Recíbela porque solo tú te la mereces. Espíritu Santo, confirma esta palabra en el corazón de los que hoy han escuchado este mensaje. Y que los cielos se mantengan abiertos. Satanás no podrá robar esta palabra que ha quedado en el corazón de tu siervo, de tu sierva. No la podrás tomar. Oh Señor, gracias. Señor me dice, no dejes que Satanás traiga culpa sobre ti. He aquí yo me olvidé. Escuché tu clamor. Vi tus lágrimas. Dice el Señor, hoy te levanto. Hoy tomo tu mano y levanto tu cabeza, dice el Señor. Oh, gracias, Padre. Gracias, gracias. Muchas gracias. Amén y amén. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy y estar con nosotros, creyendo que los cielos están abiertos para nosotros. Me gustaría que compartieras este mensaje con tu amigo, con tu amiga, con tu hermano, con tu hermana, tu vecino, con tus padres. Comparta este mensaje y conviértase en un instrumento en las manos de Dios. Y si quieres hacer parte de este ministerio, haz clic y suscríbete con nuestro canal. Si tienes una petición, puedes escribirnos al correo que aparece en pantalla y estaremos orando por ti y por tu familia. Dios le bendiga y gracias por estar con nosotros. Recuerde, los cielos de Dios están abiertos para ti. Bendiciones.